Muchísimas gracias por esta oración. De verdad, cuánto la agradezco. Es tan bonita que estoy deseando irme. Porque me ha gustado mucho. Y la verdad es que es curioso cómo coinciden a veces las cosas y cómo el Señor prepara las cosas, ¿verdad? Sí, que estoy saliendo por varios sitios a la vez. Primero voy a continuar lo que Mirna ha comenzado, porque voy a hablar acerca del Salmo 31. Y la verdad es que es una continuación. Parece que va un salmo a continuación del otro, veréis por la temática que tiene. La verdad que he sufrido mucho buscando el título de esta predicación. Por un lado, pues veía los títulos que había en las diferentes versiones de la Biblia que estaba utilizando y decían unos decían una declaración de confianza, otros decían pues confianza en la aflicción. Bueno, todos estos coinciden con el tema del Salmo que ahora leeremos, pero yo le he llamado bueno, confianza en la aflicción, pero en realidad es todo un repaso divino. Ahora veremos en qué consiste este repaso, ¿verdad? Este salmo es como mirarse en un espejo y decir, Señor, ¿cómo estoy yo contigo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están las cosas? Y cuánto necesitamos ese repaso por parte de Dios, ¿verdad? Y que Él nos ponga un espejo divino delante y nos diga, mira, así estás. Esto hay que cambiar, esto hay que modificar, por esto hay que agradecer, por esto hay que luchar. Qué importante es esto. Así que voy a pediros que nos pongamos de pie y leamos juntos el Salmo 31. Bueno, yo lo leo y vosotros me seguís en bajito para que quede mejor, ¿vale? Le he pedido a Efraín que me ponga un fondo musical, muchísimas gracias, para que nos conmueva un poco la lectura de este salmo. Veréis que gran parte del contenido de este salmo ya lo hemos expresado en la alabanza. Es muy curioso, ¿verdad? Y cómo han coincidido muchos de los temas de las canciones con lo que vamos a hablar. El mensaje de confianza y de dependencia y de necesidad que tenemos del Señor. Salmo 31, declaración de confianza. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu presencia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad
que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperéis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Preciosa palabra, ¿verdad? Como os decía, es un salmo muy especial. No es de mis favoritos, pero podéis sentaros, perdón. A mí me gusta más el Salmo 27 y el Salmo 23. Pero la verdad es que el Salmo 31 me ha tocado muchas veces mi corazón, ¿verdad? Como os decía, es un salmo precioso para ponerse por la mañana delante del Señor, ¿verdad? Y decir, Señor, puede que haya muchos problemas, puede que haya muchas dificultades, puede que esté en aflicción, pero tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos, ¿verdad? Mi espíritu está encomendado a ti, de ti dependo y en ti confío. Y la verdad es que me gusta el título de confianza en la aflicción, porque cuando no hay aflicción, cuando no hay pruebas, cuando no hay situaciones que atravesemos, ¿verdad? Muchas veces podemos estar engañados y pensar que podemos vivir y que podemos seguir adelante sin Dios, lo cual es una gran mentira. Nada podemos hacer separados del Señor. Así que me gusta que este salmo tiene tres partes muy diferenciadas. Una es el reconocimiento de quién es Dios, ¿verdad? Son los primeros textos, hasta el versículo 9. Reconocimiento de quién es Dios y de nuestra dependencia de Él. En segundo lugar, nos habla de reconocer delante del Señor nuestra aflicción. A veces la aflicción viene por motivos justificados, porque hemos pecado, porque hemos desobedecido, porque no hemos seguido las instrucciones del Señor, pero a veces viene por todo lo contrario, viene por obedecerle, viene por serle fiel, ¿verdad? Como veremos. Y el Salmo termina con alabanza, con gratitud y con una llamada al aliento, ¿verdad? Y al ánimo, a no dejar de esforzarnos pensando en la gracia de Dios que nos sostiene. Y la verdad es que este es el mismo orden que encontramos en la oración que nos enseñó nuestro Señor, en la oración modelo, ¿verdad? En el Padre Nuestro. Viene un reconocimiento de quién es Dios, viene un reconocimiento de que Él está en el cielo, de que Él es santidad. Después viene un reconocimiento de nuestra necesidad y termina, ¿verdad?, con una alabanza y con una gratitud y con el reconocimiento de que solo de Él es el reino, el poder, la gloria. Es la misma estructura que este salmo. La verdad es que este salmo contiene algunas expresiones preciosas que se repiten en otros salmos y se repite a lo largo de toda la Escritura. Y hay una barbaridad de anécdotas relacionadas con este salmo. Una de las que más me ha llamado la atención mientras preparaba la predicación es una meditación a la que le llevó a Lutero cuando él estaba meditando en la palabra poco antes de que expresase las tesis, ¿verdad?, en la catedral de Wittenberg. Pues él estaba meditando en este salmo y le llamaba la atención esta parte que dice, lo voy a leer exactamente, líbrame en tu justicia. Y él decía, ¿su justicia? Pues si la justicia siempre la asociamos a la condenación, ¿verdad? Es verdad, justicia es pues que vamos a morir por nuestros pecados, pues por la justicia de Dios, ¿no? Sin embargo, insistiendo en esta interpretación, ¿no?, encontró textos como Romanos 1:17 o Primera de Juan 1:9-10, dice, porque en el Evangelio
En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Resulta que había una justicia de Dios que se basaba en esa salvación que el Señor propiciaba, ¿verdad? Y en ese rescate. Y esto la palabra nos lo explica como la justicia por parte de Dios. En primera de Juan 1, 9, 10, que tiene mucho que ver con lo que vamos a leer en este salmo, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No sé a vosotros, pero a mí me alivia mucho pensar que dentro de la justicia de Dios, ¿verdad?, está su fidelidad, el cumplimiento de sus promesas, el deseo de que seamos salvos y el deseo de protegernos y de cuidarnos y de llevarnos adelante. Y a veces tenemos ese mismo sentido de justicia que tenía Lutero, ¿no? No, Señor, va a caer toda la condenación sobre mí. No, precisamente esa es la labor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que esta primera parte del Salmo, versículos 1 al 9, nos da un mensaje muy claro, que es: necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Él es nuestra única fuente de seguridad y de esperanza, para nosotros como individuos, pero también para la humanidad, ¿verdad? No dejamos de oír noticias negativas y escalofriantes en todos los países, y al final la conclusión es la misma: el mundo sin Dios no solo está condenado, es que está absolutamente desorientado, ¿no? Hay una frase de Martin Luther King que decía: esta humanidad ha conseguido crear misiles teledirigidos, pero es una humanidad completamente desorientada. Y es así, estamos desorientados, necesitamos al Señor, ¿no? El salmista dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, pongo todo mi ser, toda mi alma, todo lo que soy, lo pongo en tus manos. ¿Cuántas veces se repite esta expresión en la Escritura? Es muy curioso, pero muchísimas veces. Yo he recopilado algunas, la tendréis en la diapositiva. Esto para estudiosos, como lo tendréis en Facebook, por si lo queréis repasar, ¿verdad? Pero Jonás lo dijo, ¿verdad?, cuando estaba en el estómago del pez. También lo dijo Jeremías en un montón de textos, ¿verdad?, en el libro de Jeremías. En Lamentaciones, capítulo 2, versículo 22. Pablo, en Primera de Corintios 16, 13, menciona directamente el Salmo 31. Nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 23, 46, fueron sus últimas palabras, ¿verdad? Esteban, el primer mártir de la fe, cuando muere apedreado, son sus últimas palabras también. En tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras preciosas. No son palabras de derrota, no son palabras de aquí acabó todo, aquí ya, hasta aquí hemos llegado. No, es todo lo contrario, ¿verdad? Es la victoria de manifestar la dependencia de Dios. Y manifestar dependencia de Dios no es ninguna debilidad. Esto lo hemos estudiado, ¿verdad?, en otras predicaciones. Al contrario, cuanto más muestro mi debilidad delante del Señor y mi dependencia y la importancia que Él tiene para mí, más fuerte soy. Pero soy fuerte para sus propósitos, no para los míos. Amén. Así que la dependencia de Dios no es manifestar una debilidad, no es un fracaso, es una proclamación de victoria. Es una proclamación de la justicia de Dios y es una proclamación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Señor, encomendamos a ti, en tus manos, nuestro espíritu. En el versículo 7 dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Qué importante es esto, ¿verdad? Muchas veces da la sensación de que siempre tenemos que ir a Dios alegres, siempre tenemos que ir a Dios sin manifestar problemas, siempre tenemos que dar una imagen de que estamos constantemente alabando. A lo mejor en la iglesia eso es posible, pero en el día a día, si somos sinceros, ¿no? ¿Cuántas veces? Bueno, a lo mejor me pasa a mí solo,
pero cuántas veces a lo largo del día decimos, ¡alas, vale, Señor! Venga, otra vez, otra prueba, otra dificultad. Ya os digo, a lo mejor me pasa a mí solo, pero a veces yo me sorprendo como aquel personaje de El violinista en el tejado, ¿no? Poniéndome así y diciéndole al Señor, ¿y esto ahora por qué? ¿No? Cuánto me alegro, ¿verdad?, de que el Señor ha visto todas mis aflicciones y ha visto todas mis angustias, porque eso significa que me conoce, no le puedo engañar, sabe por lo que paso, ¿verdad? Y yo me alegro mucho de que haya pues un salmista o un autor como David, que no hacía más que expresar dificultades y situaciones problemáticas al Señor. Ojo, no son quejas, la queja es diferente. La queja es la crítica, y normalmente se la digo al hermano para desanimarme yo y desanimarle a él también, ¿no? Esa es la crítica y esa es la queja, la raíz de amargura de la que habla la palabra. No, David, ¿a quién se lo decía? Se lo decía al Señor, ¿verdad? Señor, me siento fatal, ¿no? El otro día me llama mucho la atención cuando dice... Perdón, que lo he perdido. Sí, la red que han tendido, la red que han escondido para mí. Hablando con un joven le decía, mira, ¿ves este versículo? Es justo lo que te pasa, tienes un problema de redes. Estás demasiado enganchado a ellas, ¿no? A veces la palabra sin quererlo se actualiza. Pero es verdad, es importante y es necesario que le hablemos al Señor de lo que pasa en nuestro corazón, de cómo nos sentimos. Y luego Él pondrá luz y pondrá paz y nos dirá qué es lo que pasa. Y a lo mejor nos dirá, ese enfado que tienes, que tú crees que es justo, no es tan justo. Y esa amargura que tienes, ponla delante de mí, quítala, ponla a mis pies porque no viene de mí. O esa tristeza que arrastras, pues hay que buscarle la causa y ver por qué se está produciendo. Qué importante es que vayamos al Señor así, ¿no? Porque además va a haber muchas veces que vamos a sufrir aflicción por diferentes motivos, y yo soy de los que creen en este texto, ¿no?, que dice que debemos de sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuanto más queramos servir al Señor, y más en un mundo como el de hoy y en una sociedad como el de hoy, más aflicción vamos a experimentar. Pero también vamos a experimentar el gozo y la alegría de saber que el Señor al final es el que responde y pone las cosas en su sitio. Amén. Juan 16:33 dice, estas cosas se os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis... Estamos enterados, ¿no? Estaba en el contrato, no podemos reclamar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios sigue reinando, aún en tiempos de crisis, así como en cualquier tiempo. Dios sigue siendo fiel, amén. Sigue siendo misericordioso. Dice su palabra para su pueblo y para el que no es su pueblo. La misericordia de Dios es sobre todo, sobre justos e injustos. Nosotros debemos agradecer las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, que siguen siendo tan reales como desde el día que Él resucitó hasta el día que Él vuelva y regrese en esta tierra. Tenemos esa promesa y tenemos esa seguridad. Por eso no debemos de tener nunca temor de manifestar nuestros sentimientos a Dios. Él nos comprende y nos acepta a través de la sangre de su Hijo, pero nos comprende y nos acepta. Qué importante es esto, qué importante es, ¿no? A veces vamos delante del Señor intentando justificarnos, ¿no? Intentando justificar nuestros sentimientos. Bueno, a veces es peor, a veces incluso abandonamos y nos quedamos con esos sentimientos un tiempo sufriendo y haciendo sufrir a nuestro alrededor. Pero la palabra lo que nos dice es, en Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importancia tiene esto, ¿verdad? Que nos acerquemos confiadamente, no con temor,
no con miedo, no por necesidad, sino que Él tiene la solución y la respuesta a todas las situaciones por las que estemos atravesando. ¿Amén? Así que el segundo punto del Salmo es el reconocimiento de nuestra aflicción. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Yo creo que a veces nos acercamos a Dios con excesiva soberbia, con excesiva suficiencia, explicándole al Señor qué es lo que pasa, cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que responder. A veces casi nos da la sensación de decir, no sé, Señor, esta respuesta está tardando, ¿verdad? A veces nos acercamos al Señor así, nos acercamos con exigencia. No os digo ya en algunas predicaciones que escuchamos por ahí donde se nos dice que reclamemos a Dios, que me imagino en la oficina de reclamaciones del cielo, perdone, hace 15 días pedí un coche, aquí sigo esperando, ¿no? ¿Esto cómo funciona? ¿Quién atiende esto? ¿No? ¿No nos comportamos así a veces? ¿Dónde está la soberanía del Señor? ¿Dónde está su decisión? ¿No? Él decide, ¿verdad? De hecho, la palabra lo que nos dice es que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos pues para nuestro propio disfrute, nuestros propios deleites, nuestra propia necesidad, pero no lo hacemos con un corazón ajustado al de Dios. Y entonces muchas veces pretendemos que el Señor sirva a nuestros propósitos en lugar de servir nosotros a los suyos, que es lo que realmente debe ocurrir. Y muchas veces el problema es que nos acercamos a Dios con pecado. Y nos acercamos a Dios sin reconocer el pecado que hay en nuestro corazón. Y reconocer el pecado no significa destruirnos, no significa llegar con amargura, ¿no? Sino llegar delante del Señor diciéndole, Señor, mira lo que está sucediendo en mi vida, como decía el salmista que escribe este mismo salmo, ¿no? Señor, mira en mi corazón, ve si hay camino de error o de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué importante es esta actitud. En primera de Juan 1, 9 al 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que cuando nos acerquemos a Dios, tenemos que hacerlo con alabanza y confianza, pero también con mucha humildad y poniendo delante de Él nuestra necesidad y decir, Señor, ¿qué he hecho mal? Porque seguro que en algo la he liado. Perdonadme la confianza, ¿no? Muchas veces disfrazamos nuestro pecado de enfado, disfrazamos nuestro pecado de crítica, disfrazamos nuestro pecado de amargura, disfrazamos nuestro pecado de maledicencia. Venimos delante del Señor, ¿verdad? Venimos justamente enfadados, Señor, hay actitudes que no entiendo, empezando por las tuyas y por las mías, ¿no? Tenemos que venir delante del Señor con esa humildad, ¿no? El salmista le tiene que decir al Señor, Padre, estoy en mitad de esta aflicción, muchas cosas no son culpa mía, porque son las actitudes de la gente que me rodea, pero otras sí. Y tengo que reconocer delante de ti mi iniquidad y tengo que reconocer delante de ti en aquello que he fallado. Porque si no tenemos este reconocimiento por parte de Dios, ¿verdad?, no le estamos dando la oportunidad de limpiarnos de esa maldad. En Gálatas 5, que es un versículo precioso del que ya hemos hablado, donde nos habla de los frutos del Espíritu, nos habla también de las obras de la carne, ¿verdad? Y este versículo es muy importante porque este versículo lo que hace es que disecciona el pecado. A veces hablamos de pecado, ¿y qué es eso del pecado? Pues bueno, pecado es toda intención o actitud de desobediencia hacia Dios que genera una serie de obras como son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y decimos, vale, hasta aquí vamos bien, más o menos, ¿no? Pero claro, nos empieza a decir enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, se está poniendo chungo esto, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si se le olvida algo, dice, y cosas semejantes a estas, ¿no? Por si se olvida algo. ¿Cuántas de estas cosas tenemos que reconocer delante del Señor? Bueno, espero que orgías y homicidios no, pero el resto, no nos enfadamos, no estamos en pleitos, no tenemos celos, no caemos en la ira, muchas veces en disensiones sin sentido, ¿verdad? En idolatría, porque curiosamente estamos en un momento en el que la idolatría está a un nivel más alto que nunca. Y ¿cómo es posible? Ahora, hoy en día se idolatra de ahí no pasa. Se idolatra a dioses más que en el antiguo Egipto, en Babilonia. Pues sí, de hecho se idolatra a los mismos dioses. Sabéis que los dioses egipcios simbolizaban, y los dioses babilónicos simbolizaban la suerte, la riqueza, la admiración, la belleza. ¿Se adora a estos dioses hoy en día todavía? Vamos, cada vez más, cada vez más. Entonces, cuando hablamos de pecado, tenemos que ver, ¿no?, cuántas de estas cosas están formando parte de nuestra vida, ¿verdad? Cuánto sin querer estamos idolatrando o confiando en cosas que no nos corresponden. Estamos poniendo nuestra confianza y nuestra seguridad en cosas que no son de Dios, como pueden ser las posesiones o la riqueza, ¿verdad? Y ocupan el lugar que Dios debería de ocupar. Pero como decía, a veces nuestra aflicción sí que está justificada, ¿verdad? Es el precio que pagamos por ser instrumentos y por ser embajadores de Dios. Bueno, pues aún en esas circunstancias debemos de pedir sabiduría y dirección por parte del Señor. En 2 Corintios 4, versículos 15 a 17, que se hablaba de que se estaba sufriendo como los seguidores de Jesús estaban sufriendo persecución, encarcelamientos, etcétera. Pero fijaros qué visión tenía el apóstol Pablo. Dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea, qué optimista era el apóstol Pablo, leve tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Gracias, Pablo, por estas palabras. ¿No recuerdan el salmo que acabamos de leer? ¿Verdad? Vale, estaremos pasando tribulación, pero ¿de quién dependemos? ¿En quién está nuestra seguridad? ¿Quién es el que va a responder? ¿Quién es el que va a obrar? El Señor. Amén. Y el Salmo termina, versículos 14 al 24, con una expresión de alabanza, de gratitud, de aliento, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Ya sean crisis por nuestra propia actitud, ya sean crisis por nuestros errores, ya sean crisis porque nos enfrentamos a un mundo que no conoce a Dios, ¿verdad? Lo cierto es que en medio de las crisis y dificultades los cristianos estamos llamados a ser sal y luz de este mundo, a ser el pueblo de Dios, a acercar su reino. Amén. Esta es nuestra misión. Me encanta un libro de Mark Lucado que se titula Fuiste creado para un momento como este. Y es que, bueno, si tenéis oportunidad de leerlo, pero qué expresión más preciosa que también está contenida en este Salmo 31, ¿verdad? Dios sabe lo que puso en cada uno de nosotros, de vosotros, de vosotras. Sabe que estés enfrentando, el momento que estés enfrentando, Él ha puesto su Santo Espíritu y Él ha puesto todas las características que tú necesitas para superar este momento. Lo que es importante es que no nos dejemos asustar. Como están los niños, les voy a recomendar una película. Bueno, veo a 3, 4, 5, veo más, sí.
Os voy a recomendar una película. La película se llama Balto. Bueno, es una película preciosa, pero es que además contiene muchísimos principios cristianos porque los que la han hecho son cristianos, evidentemente, ¿no? Entonces, el personaje, no os voy a contar el final, pero el personaje, y es para que veáis un ejemplo de esto, el personaje principal es un lobo, y entonces es un lobo entre perros, y los perros no dejan de meterse con él. Vaya pelo más vasto que tienes, vaya pezuñacas grandes y gordas, vaya pecho exagerado que tienes, ¿no? Y el pobre se siente discriminado, se siente apartado porque dice, pues no encajo en este mundo de perros, pues yo soy un lobo y no encajo en absoluto, ¿no? Hasta que se produce una crisis tremenda, hay que traer unas medicinas para salvar la vida a unos niños y la única manera es tirando de un trineo, ¿verdad? Y atravesando, sabéis que esto fue un hecho real, aunque luego me llevé una decepción porque en la realidad el que hizo el camino más largo no fue Balto, fue otro pobrecillo perro cuyo nombre se ha olvidado. Pero bueno, en la peli es Balto. Y esto sucedió de verdad. Fue gracias al heroísmo de estos perros como la medicina llegó, ¿verdad?, a este lugar apartado de Alaska, porque la nieve no permitía llegar ningún tipo de transporte. Bueno, el caso es que en la escena de la película él se ve que va a ir tirando del trineo que tiene que llevar él y tiene que guiar a los demás perros, y se fija de pronto que entre la nieve aparece un lobo. Y empieza a fijarse que el lobo tiene unas patazas enormes para no hundirse en la nieve. Y tiene unas garras exageradas para agarrarse a la roca. Que es verdad que el lobo tiene un pecho exagerado que le permite tener más fondo y le permite respirar mejor. Es verdad que tiene un pelo vasto, pero ese pelo vasto impide que la nieve penetre y que le haga tener frío y se congele. Entonces, de pronto, él se empieza a mirar todas esas características por las que había sido la región del poblado y de pronto dice, fui creado para un momento como este. Fui creado para un momento como este. Y esa lección que transmiten así a los niños, ¿verdad? No importa las dificultades que vivamos, no importa las aflicciones que pasemos, hay un creador detrás de ti. Hay un Dios que te ha capacitado, que te capacita cada día, que sabe por la situación que estás pasando, que no le importa que le cuentes, Señor, estoy desanimado, ¿vale? Venga, vamos a hablar, ¿no? Vamos a tratar esto. ¿No te das cuenta que separado de mí nada puedes hacer? Pues exprésame esa dependencia, porque yo lo he tenido en cuenta. ¿No dice la palabra de Dios que Él ha preparado de antemano todas aquellas obras, ¿verdad?, que íbamos a hacer? Así que este es el mensaje, que nuestra sociedad necesita a Dios, nuestras vidas necesitan a Dios, nuestra familia necesita a Dios, como individuos necesitamos a Dios y tenemos que ponernos delante de Dios todos los días con este tipo de salmos y lecturas espejo que hay en la palabra de Dios para que el Señor nos haga ver todo aquello que debemos de alinear con su voluntad. Amén. No sabemos exactamente qué le pasó a David, por qué venía esta queja. La verdad es que David, pues, la palabra nos lo describe como un hombre según el corazón de Dios, pero metió muchas veces la pata, muchísimas veces. Entonces, una de las más llamativas está en 2 de Samuel 24, donde un día se le ocurre, y sin que haya orden por parte de Dios, dice, voy a hacer un censo. Y me diréis, ¿qué tiene de malo hacer un censo? Bueno, tiene de malo la intención que la que le hizo David. David tenía la intención de hacer un censo para saber cuántos carros, cuántos caballos, la potencia del ejército, la riqueza. A él lo que le interesaba era decir, a ver cuál es el nivel de poder del pueblo de Dios, la capacidad que tenemos, ¿no? Hoy en día algunos lo cuentan con medallas, ¿no? Pensabais que no iba a hablar de los Juegos Olímpicos. Pues, pero él lo contaba con caballos, con carros, con riqueza, con soldados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que
le dice Dios, y esto lo podéis ver en 2 de Samuel 24, pues Dios se ofende y le dice, ¿dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu seguridad? Porque te pones a contar carros, te pones a contar caballos, ¿y qué pasa si... ¿me ponéis la diapositiva siguiente? Vale. ¿Qué pasa si viene a visitarte uno de estos? ¿Los reconocemos? Les llaman falsamente los 4 jinetes del Apocalipsis. No, aparecen en 2 de Samuel. En Apocalipsis también, pero aparecen en 2 de Samuel. ¿Cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es, sin mí nada puedes hacer, porque hay muchas cosas que tú no controlas. Así que ahora te voy a dar a elegir entre cuál va a ser el mal que va a afligir al pueblo. ¿Va a ser el hambre? ¿Va a ser la enfermedad? Una peste, ¿verdad? ¿Va a ser la guerra? Todos ellos incluyen la muerte, ¿verdad? Que es el jefe de toda esta pandilla, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es, en un mundo en el que Dios no reina, los que reinan son estos. Por eso muchas veces nos extrañamos por las noticias, ¿verdad? ¿Aqueja hoy al mundo el hambre? El otro día me quedé espantado. Según la OMS, 828 millones de personas sufren de hambre y necesidad y desnutrición en el mundo. ¿Sufre el mundo hoy la guerra? Más que nunca. De hecho, la media anual de víctimas directas de la guerra, no de lo que la guerra provoca, son 600.000 personas al año. 600.000 personas al año. De esas, casi un 80% son civiles. No tienen nada que ver con la guerra y con los conflictos. ¿Sufre nuestra sociedad de enfermedades? Cada vez más fuertes. Y encima, si a las enfermedades les añadimos los medicamentos, que parece que van en sentido contrario a lo que quieren evitar, ¿verdad? Pues los problemas de salud de la población son tremendos. Entonces, ¿quiénes están presentes, dominando, mandando en nuestra sociedad hoy en día? Pues estos de aquí. Y esta era la lección que Dios le quería transmitir a David. Así que David tuvo que decir, sí, Señor, reconozco. Es muy curioso porque la palabra de Dios nos dice que el Señor ya le había perdonado, ¿verdad? Pero le dice, ¿cuál de los males eliges? Y él se pone a pensar y dice, la guerra no, porque le vamos a dar la oportunidad a que un enemigo nuestro pues nos devaste. Y no queremos que ningún enemigo ponga el pie aquí, ¿verdad? Tampoco va a ser el hambre, porque no sería justo para todas las personas que han luchado y que se han esforzado por traer alimento, ¿no? Pues que sea la enfermedad, y confiamos en ti. Pero cuando él le hace esta lección, el Señor le dice, venga, anda, hazme un sacrificio. Has aprendido la lección, ¿verdad? Y David va a buscar un lugar para el sacrificio, ¿verdad? Y llega ante la era o la roca de Araúna. Es que lo tengo que leer porque me olvido siempre del nombre y lo cambio, ¿vale? Donde hay un jebuseo, ¿verdad? Que es muy curioso porque este lugar de adoración, este altar, es donde después se va a edificar el templo de Jerusalén, ¿no? Y entonces, en esta era, ¿no? Pues él insiste en comprar el terreno, y el jebuseo le dice, no, es para Dios, yo no quiero nada, ¿no? Y David, ¿qué le dice? Le dice, no, yo no voy a ofrecer al Señor nada que no me cueste esfuerzo. ¿Nos cuesta esfuerzo seguir a Dios? El otro día hablaba, ¿verdad?, nuestro hermano David, y en varias predicaciones hemos hablado acerca de la intencionalidad, del esfuerzo, ¿verdad? De que el Espíritu Santo pone todo lo necesario, como hemos visto, pero nos exige nuestra entrega, nuestra fidelidad, nuestro esfuerzo, nuestra intencionalidad, esta misma intencionalidad que mostraba David, ¿verdad? ¿Cuesta ponerse delante del Señor por las mañanas? ¿No? Pues me habéis asustado.
porque a mí me cuesta, me cuesta una barbaridad, ¿verdad? Te levantas ya enfadado, pensando, me toca, te levantas de tal manera, yo sé cuando estoy enfadado porque el gato huye de mi lado. Está allí, estoy rascándole la barriga y de pronto el pobre se pone tenso y se va. Digo, ya está, ya me ha detectado, ¿no? Entonces, nos levantamos enfadados, nos levantamos con malas actitudes, nos levantamos con amargura. Bueno, habrá alguno que diga, no, yo no, vale, pues te respeto. Yo me levanto que necesito al Señor, necesito una dosis de Salmo 31 en vena, y del 27 y del 23, ¿no? Y decir, Señor, calibra mi actitud y calibra mis emociones y mis sentimientos y mis actitudes, calíbralas contigo, porque lo necesito, porque si no, ¿qué pasa? Que voy a ir con toda mi amargura, con todo mi mal humor, con todo mi fastidio, que muchas veces lo justificamos y decía, si es que no es culpa mía, si es que es el paciente este, o es el cliente este, o es el... Y vamos con una mala leche y nos tenemos que poner delante del Señor. ¿Me pasa a mí solo? Menos mal. Necesitamos calibrar nuestra actitud delante del Señor y decir, Señor, ¿en qué estoy fallando? Como David, ¿en qué estoy poniendo mi seguridad? ¿En qué estoy poniendo mi esperanza? ¿De verdad lo estoy haciendo en ti? ¿De verdad estoy descansando en ti? Porque a veces no es así, ¿verdad? Y me encanta cuando la palabra de Dios en el Salmo 131 dice, en lo secreto de tu presencia, en lo secreto de tu presencia. No sé si a muchos de los que estáis aquí seguramente no lo habréis oído. Yo he contado en algunas ocasiones que cuando me operaron del tiroides, diría, bueno, una operación del tiroides, no, es que me quitaron todo el tiroides. Era una operación a garganta abierta. Iba con un miedo tremendo. No, estaba... la verdad es que fui bastante confiado y descansando en el Señor y dije, bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y porque eso de que te abran la garganta y te quiten una glándula que rodea la tráquea y varias venas y las glándulas salivares y no sé cuántas cosas más, pues la verdad es que era un momento de tensión. Pero me sucedió algo muy curioso. Cuando ya empezó a actuar la anestesia, ¿no? Y no descarto que fuese una imagen en mi mente, pero a mí me vino muy bien. Cuando ya empezaba a actuar la anestesia, yo empecé a soñar que iba por un pasillo y de pronto se encendía una luz a lo lejos y estaba en una carpintería. ¿Por qué sabía que era una carpintería? Por los instrumentos que había, ¿verdad? De hecho, había una cruz allí a medio terminar. Y soñé que estaba el Señor, no le veía la cara, pero que estaba allí, y me dijo, perdonad la familiaridad, pero me dijo, pasa Ángel, siéntate, mientras te operan vamos a hablar. Tengo el recuerdo aquí todavía, ¿no? Y recuerdo que leímos juntos el Salmo 31, ¿no? Entonces, tengo ese recuerdo aquí grabado, ¿no? Me diréis, algunos me diréis, ¿no? Sobre todo los psicólogos, no, es tu subconsciente, no, es tu... Me da igual, salí transformado de aquel momento, ¿no? Y me desperté con el recuerdo de que el Señor me estaba diciendo, tranquilo, que estoy contigo, que estoy contigo. Y lo voy a seguir estando, que es lo bueno, ¿no? Entonces, y esa es la confianza que tenemos, ¿verdad? Y yo muchas veces, cuando oro, pienso en ese secreto de su presencia, en esa carpintería por la que tenemos que pasar a veces, ¿verdad? Que a veces el Señor nos va a dar un repasillo de lija y de formón. Si es para mí, decir que ahora no puedo, por favor. Pues sí que nos va a suceder, ¿verdad? Que vamos a necesitar pasar por la carpintería de vez en cuando para que el Señor nos ajuste, nos alinee, quite lo que sobra, ¿verdad? Preciosa expresión del Salmo 31, ¿verdad? Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas, donde no nos pueden hacer daño, ¿verdad? Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia
para conmigo en ciudad fortificada. Ese lugar secreto de su presencia, ese lugar donde estamos a sus pies, ¿verdad? Ese lugar es donde el Señor nos cambia y nos transforma y nos dice, tranquilo, tranquila, estoy contigo. Pero eso lo tenemos que experimentar y lo tenemos que vivir cada día. ¿Estamos de acuerdo? Cada día tenemos que ponernos delante del Señor y decir, Señor, ¿quién va a ser mi seguridad sino tú? ¿En qué voy a confiar o en qué voy a descansar? Sino en ti, ¿no? No hay nada que me pueda proporcionar ninguna seguridad salvo tus promesas y el hecho de conocerte. Por eso, en medio de las crisis, ya sean mundiales o ya sean personales, debemos seguir siendo el pueblo de Dios. Debemos seguir siendo miembros del pueblo de Dios, que proclama las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que lucha, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia, decía el apóstol Pablo, es decir, que pone intención, que pone oración, que pone esfuerzo por acercar el reino de Dios, que se olvida de las diferencias y las posibles disputas internas y que sigue siendo solidario y cercano con el que sufre, como el Señor nos enseñó, que es de bendición. ¿Recordáis las características del débil en el Señor de las que hemos hablado? El débil es aquel que es de bendición para los demás, es el que persevera porque descansa en el poder de Dios. Amén. Así que bendita debilidad y bendita dependencia del Señor. Salmo 57 del 7 al 11 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Lo dice el mismo salmista que se andaba quejando en el Salmo 131. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, porque eso es lo importante, ¿verdad? No es mi progreso, no es mi brillo, no es mi reconocimiento personal, es la gloria de Dios. Amén. Pues vamos a hacer eso, vamos a cantarle. Así que el mismo Dios del que nos habla el Salmo 31 es el Dios que está gobernando todas las cosas, ¿verdad? El mismo Salvador que sigue siendo poderoso para seguir dando vida eterna, el mismo Espíritu Santo morando en nosotros. Nuestra vida, y lo decíamos en una canción, ¿verdad? El verdadero motivo de nuestra adoración, ¿cuál es? Pues el Señor, ¿verdad? Darle a Él toda la gloria. Amén.